Hola de nuevo. En este caso os vamos a explicar una de las mejoras que tendréis a la hora de trabajar en Zangeo. Aquí tenemos las funciones. Vamos a centrarnos en zanjas, que igual que zanjas podemos hacer igual terraplenes o bien excavaciones. Con esta función lo tendremos todo. En principio aquí tenemos que marcar la profundidad, o sea, por ejemplo, le podríamos poner pues menos 1 metro, y después podemos seleccionar, o sea, podemos hacerlo con arrastre, o sea, con referencia láser, o con arrastre de soga. El arrastre de soga es una manera de poder trabajar sin referencia láser y que sea una buena referencia. Esto se trata de cada vez antes de moverte, buscas un punto de referencia en la parte de arriba de la excavación, y es como si hicieras una base. Después te mueves, vuelves a poner en ese punto y automáticamente te arrastra la profundidad, la cota, la rasante y todo que tenías desde ese punto. Es muy práctico, quizás un poco más engorroso que hacerlo con la referencia láser, pero es muy efectiva, te ahorras de llevar siempre el láser, ¿vale? O sea, podemos marcar, por ejemplo, o estos tres iconos, o uno, el que queramos. Este sería el de pendiente lateral, el de longitudinal y bueno, y arrastre de soga. Por ejemplo, pues marcamos estas tres, ¿vale? Ahora le damos OK. Ahora nos pedirá la pendiente longitudinal, por ejemplo le ponemos un 2%, le damos OK, y la lateral, o sea, le podemos dar pues menos un 0.05% y le damos OK. Y ahora automáticamente, como veis que antes os explicaba lo de los iconos, como le hemos puesto negativo, el agua, digamos, la pendiente sería de la parte más lejos de la máquina hacia la máquina, ¿vale? Y en caso de la lateral, siempre, o sea, a la derecha os subiría, ¿vale? En este caso es un 0,5%, pero sería poco, pero bueno, podéis jugar con los dos como queráis, ¿vale? Si hubiéramos puesto pendientes positivas, los iconos estos estarían al contrario de lo que están ahora. Estos lo hemos hecho gracias a la sugerencia de un cliente nuestro, que nos dijo, es que de esta manera sabremos si trabajamos a favor o en contra. Pues digo, tienes razón, y total que me puse a ello y aquí está, ¿vale? Y después, a la hora de movernos, como tenemos el arrastre de soga, le daríamos a arrastrar y ahora nos dirá que pongamos el punto de referencia. Pondríamos el cazo en el punto de referencia, le daríamos OK, y ahora nos podríamos mover, ¿vale? Al movernos, solo tendría que ir ya podríamos trabajar con el sistema, ¿vale? O sea que es un sistema muy, muy fácil de utilizar y muy práctico, ¿vale? Pues nada, esto es todo. Y como veis, pues ahora ya estaríamos a la cota de reinicio, ¿vale? Pues nada, aquí estamos, y cualquier duda también tenéis nuestros canales de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o sea, podéis consultarnos lo que queráis, y WhatsApp, por supuesto. Pues nada, venga, hasta otra, os seguiré explicando, Venga, un saludo.